Tardes, iniciamos grabación. En la ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las 11 horas con 24 minutos del 21 de septiembre de 2023, la de la voz, licenciada Irma Daniela Navarro López, secretaria de Acuerdos adscrita a este juzgado sexto de primera instancia especializado en oralidad mercantil de este distrito judicial, hago constar que nos encontramos constituidos en esta sala a efecto de llevar a cabo la audiencia preliminar ordenada dentro del expediente 342-2023, relativo al juicio ejecutivo oral mercantil, promovido por Valdemar Ruiz Ceballos Guadarrama en contra de Vilma Stephanie Narváez Martínez. Les solicito a los intervinientes, así como al público asistente, apagar teléfonos celulares o cualquier otro medio electrónico que pudiese interferir en el desarrollo de la presente audiencia. Asimismo, les solicito guardar silencio y el debido respeto, no realizando manifestaciones sobre alguna de las partes. Es trascendente que las partes tengan en claro que en caso de desacato a alguna de estas instrucciones, conforme al artículo 1067 bis del Código de Comercio, podrán ser sancionados con amonestación, multa de hasta 9,797 pesos, uso de la fuerza pública para hacerlo salir de esta sala y arresto hasta por 36 horas. Les pido a los intervinientes y al público asistente que se pongan de pie para recibir al juez Eric Andrei Custodio Pérez. Buenos días a todos. Se declara formalmente abierta la audiencia preliminar previstas por el artículo 1300 bis 32 del Código de Comercio, dentro del procedimiento oral mercantil número 192, promovido por Valdemar Ruiz Ceballos Guadarrama contra Vilma Stephanie Narváez Martínez. Hago del conocimiento de las partes que opera la preclusión de los derechos procesales que deben ejercitarse en cada una de las etapas conforme al artículo 1300 bis 24 del Código de Comercio. De igual forma, en términos del último párrafo del artículo 1390 bis 37, en caso de que no solo se admitan pruebas documentales que no requieren ser preparadas para su desahogo, se podrá concentrar la audiencia de juicio en la preliminar y dictar la sentencia en la misma audiencia. Secretario, proceda a dar cuenta de los presentes. Sí, su señoría. Se encuentra presente por la parte actora el licenciado Héctor Guadalupe Ramos Venturas, con cédula profesional número 7290-17-425, en su carácter de autorizado en términos amplios del artículo 1069 del Código de Comercio, expedida por la Secretaría de Educación en representación de Valdemar Ruiz Ceballos Guadarrama, quien se identifica con su credencial de elector expedida por el Instituto Nacional Electoral, que se tiene a la vista y de la que se deja copia en los autos, y por la parte demandada la licenciada Karen Jaitzel Hernández López, con cédula profesional número 6192-77-454, en su carácter de autorizado en términos amplios del artículo 1069 del Código de Comercio, expedida por la Secretaría de Educación en representación de Vilma Stephanie Narváez Martínez, quien se encuentra asistida por quien se identifica con su credencial de elector expedida por el Instituto Nacional Electoral, que se tiene a la vista y de la que se deja copia en los autos. A continuación, procedo a tomar protesta para que se conduzcan con la verdad, haciendo de su conocimiento a los comparecientes las penas que las personas que incurran al declarar con falsedad ante una autoridad judicial serán acreedoras a penas privativas de la libertad, de conformidad con lo establecido en el Código Penal aplicable al Estado. Pónganse de pie, por favor. Valdemar Ruiz Ceballos Guadarrama, ¿protesta usted conducirse con verdad? Sí, protesto. Licenciado Héctor Guadalupe Ramos Ventura, ¿protesta usted conducirse con verdad? Sí, protesto. Vilma Stephanie Narváez Martínez, ¿protesta usted conducirse con verdad? Sí, protesto. Licenciada Karen Jaitzel Hernández López, ¿protesta usted conducirse con verdad? Sí, protesto. Es todo, su señoría. Se tiene a la parte de Valdemar Ruiz Ceballos Guadarrama, autorizado al licenciado
Héctor Guadalupe Ramos Venturas, en los términos para precisar alcances de autorización conforme al artículo 1390 bis 6, la nulidad de una actuación deberá reclamarse en la audiencia subsecuente. La nulidad del emplazamiento podrá reclamarse en cualquier momento hasta antes de que se dicte sentencia definitiva. Si la nulidad del emplazamiento se promueve hasta antes de la audiencia preliminar, se hará de manera escrita conforme al trámite que precise el artículo referido. Acto seguido da inicio a la etapa de depuración del procedimiento. Esta etapa tiene por objeto el estudio de la legitimación procesal y la resolución de excepciones procesales que se hayan hecho valer, salvo las cuestiones de incompetencia. Se procede a revisar de oficio las cuestiones relativas a la legitimación procesal en los siguientes términos, en base a los artículos 1122 a 1131 del Código de Comercio. En virtud de ello, este tribunal se abstiene de entrar al estudio de la acción y de las excepciones opuestas por la parte demandada, y en términos del artículo 350 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente al Código de Comercio, se sobresee el juicio dejando a salvo los derechos de quien detente la titularidad del derecho cuestionado en este juicio. En esta tesitura y en toda vez que se ha quedado plenamente acreditada la legitimación procesal de las partes, se procede al análisis de las excepciones procesales opuestas por el demandado Valdemar Ruiz Ceballos Guadarrama. Consiste en documental, como lo es pagaré y estado de cuenta. Para acreditar sus excepciones procesales, el demandado ofreció pruebas como lo son cheque, estado de cuenta y pagaré. Tomando en consideración lo que señaló la parte demandada en su escrito de contestación y lo argumentado por la parte actora, así como las pruebas ofrecidas y desahogadas en este momento, se resuelven. En este momento, y al haber resultado improcedente las excepciones procesales supuestas por el demandado, se cierra la etapa de depuración de procedimiento. A continuación, se declara abierta la etapa de conciliación y mediación. Pregunto a las partes si han tenido algún acercamiento para llegar a algún convenio. Partes. Por la parte demandada no tenemos interés ni se ha iniciado ningún convenio con la parte actora. De nuestra parte, si bien ya hemos tenido acercamientos de manera extrajudicial, decidimos no llegar a ningún acuerdo. El objeto de esta mediación es precisar que cualquier información o manifestación que se realice dentro de esta etapa no podrá ser considerada al momento de dictarse sentencia definitiva. Pregunto a las partes si es su deseo sostener pláticas conciliatorias. Por parte de la parte demandada no es de nuestro interés. Por parte actora, decidimos no llegar a acuerdos. Se cierra esta etapa al decidir por la parte actora y la parte demandada no acceder. En virtud a que las partes no lograron llegar a una conciliación, se da por terminada la etapa de conciliación y se inicia y apertura la etapa de fijación de acuerdos sobre hechos no controvertidos. Parte actora, le damos el uso de la voz. Gracias, su señoría. Uno de los hechos no controvertidos es el hecho numeral 1, que es cierta la cantidad de la deuda, así como la fecha en que se realizó el préstamo. También un hecho no controvertido es el del numeral 2, que es la fecha que se acordó donde se iba a hacer el supuesto pago. Es cuanto. Parte demandada. Si bien, así como señaló, igual me gustaría hacer la propuesta para hechos no controvertidos.
controvertidos basándome en los hechos conforme a la demanda, proponiendo los puntos marcados como 1, 2 y 5 de la misma demanda, específicamente en donde se señala que la parte actora al formar la demanda reconoce el pagaré constituido entre ambas partes, el cual tuvo como objeto la promesa incondicional del pago mismo fijado en el pagaré, donde cumplió con todo su contenido en base a lo establecido en el artículo 170 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Igualmente, parcialmente ciertos los hechos 4 y 6. Al momento que nosotros controvertimos el hecho 4 de la demanda, manifestamos parcialmente cierto que vecinos de mi representada, la ciudadana Vilma Estefanía Narváez Martínez, le informaron sobre el apersonamiento de la parte actora en el domicilio. Sin embargo, se controvierte que no se hizo acto de presencia en ningún medio para comunicarse, contrario a lo que se señala en los hechos de la demanda. Y por otro lado, en el punto 6, parcialmente cierto, donde no se controvierte la comunicación que hubo entre las partes, en razón de ser controvertida el motivo de la misma, siendo ajena a la deuda, ya que ya estaba saldada la deuda a dicha fecha. Y básicamente esas serían las propuestas. Ok, gracias. Las partes han precisado como hechos no controvertidos los puntos número 1, 2 y 5. Parte actora y demandada. Les pregunto, ¿son todas las propuestas manifestadas por ambas partes? Parte actora. Así es, señoría. Parte demandada. Así es. Parte actora, ¿está usted de acuerdo con los hechos no controvertidos presentados por la parte demandada? Estoy de acuerdo de manera parcial, no en totalidad. Parte demandada, ¿está usted de acuerdo con los hechos no controvertidos presentados por la parte actora? Totalmente de acuerdo. La etapa de hechos no controvertidos y a continuación se procede a abrir la etapa de fijación de acuerdos probatorios, precisando que aquellas pruebas que se incluyan serán excluidas del proceso. Pregunto a las partes si tienen alguna propuesta de acuerdos. Parte actora. No tengo propuesta. Gracias. Parte demandada. Ninguna propuesta, su señoría. Pregunto a las partes, ¿son todas las propuestas que desean hacer a su contrario? Parte Así es, señoría. Gracias. Parte demandada. Así es. Las partes han precisado como acuerdos probatorios los puntos 1, 2 y 5, por lo que dichas pruebas no se desahogarán. Toda vez que las partes han llegado a acuerdos probatorios, se cierra la etapa de fijación de acuerdos probatorios y se abre la etapa de calificación sobre la admisibilidad de las pruebas. La parte actora ofrece como hechos no controvertidos pagaré y estado de cuenta, en tanto que la demandada ofreció pagaré, cheque y estado de cuenta. Recuerdo a las partes que en el proceso oral mercantil no existen medios de impugnación ordinarios, por lo que previo a pronunciarme sobre cada uno de los medios ofrecidos, pregunto a las partes si tienen alguna manifestación que realizar respecto de estos. Le pregunto, parte actora. Pues nosotros queremos objetar la documental privada numeral 1, establecidos los términos del artículo 1390 bis 45 del Código de Comercio, en donde menciona la parte demandada que ya liquidó la deuda, donde es totalmente falso, puesto que no se ha realizado el pago ni de manera parcial ni mucho menos total. ¿Es cuánto? Parte demandada. Por la parte demandada no tenemos ninguna objeción. Como prueba de la parte actora, pagaré y estado de cuenta. De igual forma se admiten como prueba de la parte demandada las siguientes pruebas como lo son pagaré, cheque y estado de cuenta. Pruebas cuya oportuna preparación queda a cargo de las partes bajo el apercibimiento que de no hacerlo por causas imputables al oferente se declararán desiertas de oficio con fundamento en el artículo 1390 bis 37.
este momento se cierra la etapa de calificación sobre la admisibilidad de las pruebas. 3. Se abre la etapa de citación y, atendiendo a los medios de pruebas ofrecidos, así como a las labores de este juzgado, se señalan las 10 horas del día 25 de septiembre a efecto de que tenga verificativo la audiencia de juicio, citándose a las partes para tal efecto. En las anteriores circunstancias se cierra la etapa de citación y le doy el uso de la voz a la secretaria de este juzgado. Sí, su señoría. Siendo las 12 horas con 36 minutos del 21 de septiembre de 2023, se cierra la grabación de la audiencia preliminar celebrada dentro del expediente 342-2023, relativo al juicio oral mercantil, promovido por Valdemar Ruiz Ceballos Guadarrama en contra de Vilma Stephanie Narváez Martínez.